¿Qué tal si nos ponemos de pie y hacemos lo que hacemos, no por formalismo, sino por darle la bienvenida a la persona más importante de todas, que es el Espíritu Santo de Dios? ¿Estamos de acuerdo? Señor Jesús, te doy gracias por este día. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy y lo que seguirás haciendo. ¿Qué tal si usted se pone la mano en el corazón y le pedimos al Espíritu Santo que nos hable? Espíritu Santo, háblanos, convéncenos y danos valentía que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Saludamos a todas las personas, puede sentarse. Saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de la internet en los diferentes lugares. Y quiero recordarles que hace 8 días iniciamos una serie que llama Lo que cambió la historia y titulamos la enseñanza Los minimalistas. Y hablábamos de que Jesús había sanado a un ciego llamado Bartimeo y le devolvió no solo la vista, sino la visión. Luego sanó a Zaqueo de su corazón y de un momento a otro, sin presión, Zaqueo restituyó. Pero luego hablamos de que había un hombre de la nobleza que iba a ser coronado en un país muy lejano y que sus súbditos lo odiaban. Así que llamó a 10 de sus siervos y les repartió un dinero a cada uno de ellos. Y a los 3 primeros les pide cuentas, pero a los últimos 7 no les pidió. Y que nosotros podríamos ser esos 7 y que en muchas ocasiones hemos sido minimalistas. A nosotros se nos ha devuelto la vista, a nosotros se nos ha cambiado el corazón de piedra por uno de carne, a nosotros se nos ha entregado y se nos ha confiado aún mucho más de lo que hemos pedido y pensado y hasta imaginado. Y a veces no estamos siendo coherentes, a veces simplemente somos minimalistas, creemos y minimizamos los errores. Esta enseñanza la he titulado, seguimos en la serie Lo que cambió la historia, pero esta enseñanza la he titulado Aquellos que huyeron. Y quiero preguntarte a ti, ¿eres de esos que huiste? Y tú me dirás, ¿de qué? Bueno, vamos a desarrollar. Pero para esto quiero pedirte algo muy sencillo. Y lo que te quiero pedir es que te metas en la historia conmigo. Vamos a estar pasando por los diferentes evangelios, excepto por el de Marcos. Y que cada vez tú te metas en la escena, en la película. Hoy celebramos el domingo ¿de qué? De Ramos. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿En la iglesia cristiana también? Bueno, realmente lo que hacemos es recordar en esta semana lo que Jesús vivió en su última semana. Y qué mejor forma que empezar a hablar de la entrada triunfal de Jesús. ¿Les parece? Aquellos que huyeron se llama esta enseñanza. Y vamos a dividir esto en 3 escenas. Escena 1, Lucas 19 del 28 al 31. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Fíjese dónde va Jesús. ¿Delante de quién? De sus discípulos, no delante de sus seguidores. Y al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Y si alguien les pregunta por qué desatan el burrito, simplemente digan: el Señor lo necesita. Me encanta esto porque el Señor va como un discipulador, como el pastor de las ovejas, delante. Los discípulos van detrás. No habla de que los seguidores. Y es que las ovejas escuchan su voz y le reconocen y le oyen. Y adicional a eso, saben que las llama por su nombre. Pero aún más interesante es que Él se adelanta muchas veces a nuestras oraciones. Hey, y si eso te va a pasar, diga que el Señor necesita el burrito. Es algo sencillo. Y creo que a cada uno de nosotros el Señor nos necesita. No nos necesita porque realmente Él no puede hacer la obra sin nosotros. Él puede hacer todo sin nosotros.
Solamente Él te quiere hacer partícipe de su obra. Él quiere que tú construyas con Él. Por eso Él incluía a los discípulos en toda la construcción del reino de Dios. Entonces, más adelante, así que fueron los dos discípulos. Dice que son Pedro y Juan, van y encuentran el burrito y empezaron a desatarlo. Y cuando lo desatan, le pregunta a alguien: ¿y por qué están desatando el burrito? Y ellos contestan: el Señor lo necesita. Y creo que más de uno de nosotros deberíamos de estar felices siendo esos burritos del Señor. A mí me gusta llamarme que yo soy el burrito del Señor, que el Señor va montado encima de mí, que el Señor nos quiere usar, que el Señor nos quiere utilizar en gran manera para la extensión de su reino. Entonces, a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino. Y en el verso 37 de Lucas 19 dice que cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, y yo me metía en la película, y en medio de que me metía en la película, yo me imaginaba al Señor montado en un burrito, bajando. Todos sus seguidores, ya no sus discípulos, sino sus seguidores, empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Ya no solo eran los discípulos, eran los seguidores. Bendiciones al Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Verso 39, algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió: si ellos se callaran, y me gustaría que ustedes pues, me siguieran acá. Si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. ¿Usted no le parece muy sorprendente que una piedra fuera a hablar? Y usted dice: ¿cómo así es que la piedra va a hablar? Bueno, lo importante no es que solamente esté diciendo esto. Primero, los fariseos, que era un grupo religioso, le dicen maestro, y lo llaman maestro porque era maestro. Lo reconocen como tal y le dice: calla a tus seguidores. Y él los reprende diciéndole: no, si yo les digo a ellos que se callen, hasta las piedras alabarían. Y eso solamente me recordó 3 versos muy fuertes en mí, que está Salmo 103, 22, y dice que alabe al Señor todo lo que Él ha creado. ¿Y cuántos saben que toda la naturaleza la ha creado Él? Todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy, alabe al Señor. Cada vez que me voy a la montaña, veo cómo toda la naturaleza alaba al Señor, cómo toda la naturaleza en gran manera adora al Creador. Salmo 148, 9 dice: alaben ustedes las montañas y todas las colinas, árboles frutales y los cedros. Pero en primera de Pedro 2, 4 y 5 dice: ahora ustedes se acercan a Cristo. Entonces todas las personas lo estaban siguiendo, todos estaban acercándose a Cristo, quien es la piedra viva y principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Verso 5: y ustedes son, no, ustedes no son. ¿Qué son? No, pero ¿qué son? Y ustedes son piedras. Tremendo. Entonces, ¿las piedras aclamarían o no aclamarían? Y ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica el templo. O sea que no eran solamente las piedras, eran nosotros. Y si Él le decía a los seguidores: cállense, llegaban unas piedras vivas, realmente seguidores de Cristo, discípulos del Señor, con los cuales Él edificaría el templo espiritual. Además serían sacerdotes santos mediante Jesús, y ofrecen sacrificios espirituales que agradan ¿a quién? A Dios. Diga: yo soy la piedra viva. Yo soy un templo del Señor, y yo puedo ofrecer un sacrificio que agrada a Dios. La pregunta es: ¿dónde quedó eso? Porque si solamente lo vengo a decir acá el domingo, ¿dónde queda el resto de la semana? ¿Sigo siendo la piedra viva que alaba? ¿Sigo siendo el sacrificio de olor fragante? ¿Sigo siendo el sacerdote del Señor?
Porque no podemos estar solamente de domingo en domingo y semana ¿qué? Vamos a ir a la segunda historia. Jesús sigue entrando y en la segunda escena, de un momento a otro, el Señor, que es tan rico en amor y tan bueno en misericordia, de un momento a otro hace algo sobrenatural. Para mí es sobrenatural. Juan capítulo 13 versículos del 1 al 5. Antes de la celebración de la Pascua, estaban celebrando la Pascua, deben de grabarse eso. Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. ¡Wow! Los seguía amando. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, que había venido de Dios y regresaría ¿a quién? A Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura, echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarle los pies ¿a quién? A los discípulos, con la toalla que tenía en la cintura. El acto anterior era un acto de celebración, de alegría y de gozo, que era la entrada triunfal. Pero este acto es un acto de amabilidad, de servicio, de amor, de perdón, de no tenerle ni siquiera pereza, de decirle: ¿sabes qué? Tú eres mío y yo soy tuyo. Voy a lavarte los pies. Yo quiero que usted piense, no tenían los tenis que tenemos, andaban en chanclas. Las uñas eran mugrosas. No había manicure ni pedicure. Si se limpiaban con una aguja o alguna cosa, alguna púa o alguna cosa. Las personas que se arreglan las uñas, solamente piense eso: donde caminan, el polvo se les entra. Si pisaban popó, porque es que los animales poposean por ahí, los burros, las vacas, todo eso, de eso se iba a untar. La uña podría tener hasta hongos, mugrosa. Y si aunque tuviera calor, no falta la planta del pie que le sude, huele mal. Pero Jesús les dice: no me importa, no me importa, quiero servirles, quiero amarles, quiero hacer un acto de servicio. ¿A quiénes acá le han lavado los pies alguno de sus líderes? Ok, a mí también. Ahora, que te lave los pies el Rey de Reyes, el Señor de Señores, esos son otros 5 pesos. ¿Por qué? Porque es que a nadie se los lava cualquiera. Pero yo creo que hemos dejado de ver que el Señor nos lava los pies diariamente. ¿Cómo son las misericordias del Señor? Nuevas cada mañana. O sea que pecaste ayer y ayer te dio misericordias, ayer te lavó los pies, ayer te dijo: no importa, hijo, yo te voy a quitar el polvo, voy a lavarte los pies, ya no quiero que tengas más mugre, ya quiero hacerte puro, quiero limpiarte para siempre. Para siempre, para siempre, por el día de hoy. Y el día de mañana son nuevas misericordias. Y el día de hoy, nuevas misericordias. ¿Cuántas veces el Señor nos ha lavado los pies y no nos hemos dado cuenta? Y eso lo dice simplemente como un ejemplo. Dice: quiero que hagan esto. Pues no quiero que nadie se crea superior a los demás, porque delante de Dios todos somos sus favoritos. Pero la segunda parte de esa escena, Jesús mandó a Pedro y a Juan a que se adelantaran. Lucas 22. Y les dijo: vayan y preparen la cena de la Pascua para que podamos comerla juntos. ¿A quién le gusta disfrutar cenas en compañía y que se comparte mucho en la mesa? A mí me encanta. ¿Dónde quiere que las preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva ¿qué? Un cántaro de agua. Síganlo. Esa misma agua con la que les lavó los pies era la señal que el Espíritu de Dios estaba en Jesús y les estaba diciendo: sigan a ese hombre. Y eso me acordó de algo. ¿Qué día era la cena? El festival de la Pascua.
Juan 7:37 al 39 dice que el festival de los tabernáculos, el último día, Jesús se pone de pie y grita. Unos días antes Jesús llega y dice: ¿sabes qué? Aquel que tenga sed, venga y beba, pues de su corazón brotarán ríos de agua viva. Pero venga a mí. Se volvía a referir la misma agua, y el agua se refería al Espíritu Santo. ¿Qué le estaba queriendo decir el Señor? No importa, yo voy a lavarte los pies porque mi agua representa agua viva, mi agua representa al Espíritu Santo. Pero de una vez quiero darte algo mayor. ¿Y qué es? Verso 19 y 20 de Lucas 22. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Lo partió en trozos y se los dio ¿a quién? A ustedes, a mí. Y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. ¿Qué mejor muestra de espíritu que decir: sabes qué? Yo quiero que tengas de mí. Este pan no es mi cuerpo, pero representa mi cuerpo. Voy a morir por ti y quiero darte todo lo mejor para ti, pero aún así voy a derramar todas mi última gota de sangre para que sea un pacto, no un contrato. Los pactos son inquebrantables. Los contratos se pueden romper. Y en medio de la cena, en Lucas 22, simplemente voy a parafrasear lo que le dijo a Pedro. Le dijo: Simón, Simón. Y tú podrás pensar: ¿cómo así que Simón, Simón? Si no se llamaba Pedro. Y yo voy a decirte: se llamaba Pedro. Se llama Pedro, pero antes se llamaba Simón. Y le dijo: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Y esto es para cada uno de nosotros. Satanás está pidiendo zarandearnos a nosotros. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón. Vuelve y le dice Simón, para que tu fe no falle. ¿Por qué decía dos veces Simón? Es como decir: Simón, Simoncito, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro tenía que arrepentirse y volver a él. La pregunta es: Señor, ¿pero de qué tengo que arrepentirme si estoy contigo hoy todos los fines de semana a la iglesia? Estoy bien, oro. Yo te aseguro que hoy vas a fallar. Yo fallo todos los días. Yo te aseguro que mañana vamos a fallar. Y cuando no lo reconocemos y no morimos diariamente, es cuando llegamos y no nos arrepentimos ni volvemos a Él. Jesús se anticipa a lo que le va a suceder a Pedro y por eso lo llama Simón. ¿Por qué? Porque ya lo había restaurado, pero lo volvió a llamar como antes. Y cuando tú la embarras y tú metes las patas del todo, tú no te sientes que te llama amada, amado. No, tú te sientes: la embarré, pecador, lo peor. Pero Él te dice: yo he rogado para que tu fe no falle. ¿Qué debemos de hacer? Orar. ¿Y cómo oro? Yendo al Padre. ¿Y quién ora por mí? Jesús ora por mí. Dice que tenemos intercesor ante Dios, y es Jesucristo hecho hombre, que ora por nosotros día y noche. Día y noche. Así que Jesús llega al Getsemaní. Pero ¿cómo llega al Getsemaní? Están en la cena. Bueno, le lava los pies, están en la cena, siguen hablando y le dijo: Simón, Simón, he rogado para que tu fe no falle. Y le dice de un momento a otro: Pedro, pero me acabaste de llamar Simón, acompáñame allí. Juan, acompáñame allí. Santiago, acompáñame allí. Y se los llevó al llamado Monte de los Olivos, llamado un lugar Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite.
iba a ser triturado, iba a ser prensado. Ustedes han visto una prensa hidráulica y se aprieta. Y si no lo han visto el carro de la basura. Listo. Este es el mejor ejemplo. Y usted ve que la basura, y cómo le cae tanta basura, es prensada, prensada. Y si no, vaya a una chatarrería para que vea cómo prensan el papel. Entonces Jesús se fue al huerto de los olivos, llamado Getsemaní. Se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago. Y grábese esto: comenzó a afligirse y a angustiarse. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida han estado afligidos y angustiados? Yo muchas veces. Y les dijo, Mateo 26:38: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Si me ayudan con las luces, por favor, muchachos, gracias. ¿Quién está hablando? Jesús. Piensa en esto. Jesús te está diciendo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Yo entiendo que tú hayas tenido tristeza, pero que el Hijo de Dios tenga tristeza. Estaba soportando toda la tristeza hasta el punto de la muerte. Y mira lo que les pide: Pedro, Juan, Santi, quédense conmigo y velen conmigo. En otras palabras, él dice: oren conmigo, quédense aquí. Fue a ese lugar solamente para ser prensado por ti y por mí, para amarnos más y más. Pero sus sentimientos eran tan genuinos y tan reales que Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, dice: me siento hasta el punto de la muerte. Verso 39. Se adelantó un poco más, se inclinó rostro en tierra y mientras oraba: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Una copa de sufrimiento. La copa estaba frente a él. La copa no era nada bueno. Era una copa de angustia, de aflicción. Y él tenía que tomarla en sus manos, llevarla a su boca, inclinarla y beberla. Y en ese momento, todo, absolutamente toda la maldad, todo el pecado entró en él. La copa que sostiene Jesús en el Getsemaní es la voluntad de Dios. ¿De qué? De salvar al mundo. Es un acto final de amor expiatorio. Lo hermoso es que Jesús tiene la libertad de aceptar o rechazar esa copa. Jesús es el Hijo del Rey, del Señor. Jesús es el mismo Rey. Pero ¿sabes qué hace? Verso 40. Lucas 26:40. Volvió a sus discípulos y los encontró. ¿Cómo los encontró? Dormidos. Métase conmigo en esta película que estamos. Y dice: oh, no pudieron velar conmigo tan siquiera. ¿Cuánto? ¿Cuánto se demora una película de Netflix? 2 horas. ¿Por qué te da sueño cuando lees la palabra, pero no te da sueño cuando ves la película? ¿Sabes por qué? Porque Satanás ha pedido zarandearte, pero él está rogando ante el Padre para que tu fe no falle. Lo único que tenían que hacer Pedro, Juan y Santiago era orar. Y nos parece mucho orar 1 hora. Lucas, pero todos los días. Era el último día, la última semana de los amigos que le dijeron:
contigo hasta la muerte, Señor. Pero el verso continúa, verso 41: velen y oren para que no cedan ante la tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Cuántas veces les ha dicho que oren? 3. Y se los demuestro rápidamente. Si me pueden devolver 26:38 de Mateo. Quédense aquí, velen conmigo. Primer vez, verso 40. Luego vuelve a los discípulos y los encuentra dormidos y les dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo siquiera una hora? 2 veces. Verso 41: velen y oren para que no cedan ante la tentación. ¿Saben qué era lo único que teníamos que hacer? Orar. Él deseaba que ellos oraran con él, sus parceros, sus amigos. Pero hasta el último momento estaban con ellos ahí, pero se durmieron. Estaban juntos en un jardín. ¿Cuántas personas nos han pedido muchas veces que oremos? Y te dicen: pastora, ore por mí. Ivonne, ore por mí. Ore por mí. Daisy, ore por mí. Y lo único que hacemos es, ¿qué hacemos? Eso es lo único que hacemos. Eso no es orar. Eso es un emoji. Usted va a orar, mande una nota de voz. Nadie le está diciendo que ore una hora. Una nota de voz no se demora más de 1 minuto. Porque es que todo lo que tiene que pedir, lo tiene que pedir ¿con qué? Con fe. Porque la fe es la certeza de lo que yo espero, de creo, y la convicción de lo que yo no veo. Es decir, que voy a pedir aunque no lo vea, pero lo creo completamente en mi corazón, porque así será hecho. Porque donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Pero lo único que hacemos es, no. Nos falta entendimiento y necesitamos más del Espíritu Santo. Hay cosas que solamente funcionan con ayuno y oración. Tan rápido se olvidaron los parceros de lo que sentía Jesús. Mateo 26:38 nuevamente en la NBI. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Que Jesús te diga: me siento morir. Yo ni me siento morir. Ayúdame a orar. Quédate aquí conmigo, manténganse despiertos. Esa misma escena la repite 2 veces, pero lo ha repetido 3 veces de que oren. Entonces, versos 42 al 43. Entonces Jesús los dejó por segunda vez, porque es la segunda escena, pero la tercera vez que les dijo, y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y bebió. Y cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantenerse despiertos. Hoy en día Jesús nos sigue diciendo por medio del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17: oren sin cesar, o en todo momento oren, o nunca dejen de orar. Es interesante que Adán y Eva estaban ¿dónde? En el jardín del Edén. Tenían conexión con Dios, hablaban con Dios, todo fue creado por Dios y para ellos. Pero llegó la serpiente astuta, sedujo a Adán, sedujo a Eva, cayeron en la tentación y les tendió la trampa y se fueron. Pero todo lo que Adán perdió en el jardín del Edén, Jesús tenía que recuperarlo en el Getsemaní. Sin embargo, acá no termina todo. Lucas
El médico y el evangelista agrega un detalle demasiado importante. Lucas 22:44. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como gotas ¿de qué? De sangre. Pastor, ¿y eso sí? Sí, eso se llama hematoidrosis. Y es que la presión y el estrés es tan fuerte que revienta los vasos sanguíneos de la piel. Te salen petequias y de tu piel salen gotas de sangre y se mezcla con el sudor. Y es que la oración va más allá de la superficie y penetra hasta lo más profundo de nuestra esencia. La oración no es simplemente una oración. La oración va más allá de la superficie. Yo quiero que las personas se levanten a orar. ¿Sabes por qué? Porque no lo digo yo, lo dice el Señor. Pero ahí no termina todo. Ahí no termina todo. En ese Getsemaní, ¿sabes qué sucedió? Sucedió algo que yo no me imaginé. El apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios. Y de un momento a otro sabemos que se nos dio un yelmo, una coraza, un cinturón, un calzado, un escudo y una espada. Hasta ahí está claro. El yelmo te protege de los pensamientos, que es el casco. La coraza protege tu corazón, que sobre toda cosa guardada guarda el corazón, porque de él mana la vida. El cinturón te lleva a hablar la verdad. El calzado te lleva a llevar las buenas nuevas. El escudo te defiende y la espada te ayuda a atacar. La coraza normalmente cubría parte de la espalda, pero nunca toda la espalda. A veces casi nada, a veces hasta la mitad. Y de un momento a otro, uno que se llamaba amigo estaba planeando algo. Y detrás de uno, ¿quién andan? Los amigos. Y ese amigo cogió esa puñalada trapera, traicionera, y se la enterró a Jesús. Ese amigo se llamaba Judas. Y era más que un mismo amigo. ¿Sabes qué sucedió? Era el tesorero. Le había dado la confianza de manejar las finanzas del ministerio. Pero había sido seducido por Satanás. Y uno de los más duros golpes en la vida que puede recibir el ser humano es la traición. Y más la traición de un amigo. Entonces, no te sientas mal, ni digas ¿por qué me sucedió esto a mí? A Jesús le sucedió, y a ti y a mí nos puede suceder. Judas fue el infiel, Judas fue el desleal. Judas prefirió unas cuantas monedas antes que la misma majestuosidad de Cristo. Y en Mateo 26:47 empieza: mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Entonces, verso 49 al 50, Judas fue directamente a Jesús y le dijo: saludos, rabí, que significa maestro. Saludos, maestro, exclamó, y le dio el beso. Y Jesús le dijo, dígalo duro, Jesús le dijo. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque usted y yo hemos sido Judas. Y Jesús te dice: amigo mío. Por eso, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrastraron. Quédense ahí en esa escena, porque en Juan 18, verso 10 y 11, Simón no se quedó con nada, sacó la espada
y le cortó la oreja derecha a Malco. ¡Pah! Malco era el esclavo del sacerdote. Y Jesús le dijo: ya no lo llamo Simón, lo llama Pedro. Tú no eres de los de antes, tú eres de los de ahora. Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Y así como el perdón es una decisión, la fidelidad también es una decisión. Y tú y yo debemos de determinar ser fieles, porque nos jactamos la boca, o como lo diría yo en otro momento, la jeta, diciendo: ay, sí, yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo. Y cuando Cristo te pide algo, no eres capaz. Y te voy a demostrar muchas maneras como cuáles no puedes. Ora por él. No, qué pena. Vaya y visite a tal persona en la clínica. No, qué pereza. Lea la Biblia. Uy, me da sueño. Más tarde, en la noche, en la noche. Jesús no te está pidiendo cuando tú quieras, es que sea la prioridad en tu vida. Mateo 26 del 53 al 54. ¿No te das cuenta? Sigue en la historia. Le sacó la oreja, le cortó la oreja. Jesús le dice: mete la espada y sana a Malco. Lo sana. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan, y Él los enviaría de inmediato? Jesús podía pedirlo, pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras. Y en ese momento todos los discípulos, no, pero lean conmigo. En ese momento todos los discípulos, y vamos a irlo juntos. Y en ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ya. ¿A cuánto nos ha pedido el Señor? Hey, ve y habla con tu esposo. No, yo no hice nada. No, que me pida perdón él. Es que él fue el grosero. Hey, ¿qué dijo Jesús? Amigo mío. ¿A cuántos nos está diciendo el Señor? Hey, consiente a tu esposa, mímala, ella es la niña de mis ojos. No, oiga, tan grosera. Nada más sino pide para ir a la sanguijuela. ¿Y tú no pides? ¿A cuántos simplemente por una incompatibilidad de caracteres queremos poner la posición de que me pida perdón él? Yo no. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿tú también lo has abandonado? ¿Tú también huiste cuando te dijo: ora por ese? ¿Sabes que está cayendo en un pecado? No, yo no me voy a meter en eso. ¿Sabe? A mí Dios me ha hablado y me ha dicho: ore por ese que está haciendo brujería. Y yo voy y le oro. Y le digo: hermano, usted, yo no sé si es verdad lo que le voy a decir o no, pero yo siento que usted está haciendo brujería. Y se quebrantan. Usted sabe cuándo Dios le está hablando. Usted sabe cuándo Dios le está pidiendo algo. Usted sabe cuándo Dios le está diciendo: ore por su esposa, ore por sus hijos, ore por su familia, ore por su familia extendida, ore por su suegra. No, que me pida perdón ella. A mí es que ella, ¿por qué se mete en el matrimonio? ¿Y usted por qué no actúa como Jesús? ¿Usted también lo va a abandonar y va a huir? ¿Has querido huir cuando se burlan de ti por ser seguidor de Cristo? Cuando Jesús te dice: ve y comparte de mí. No, mañana, Señor. O cuando te dice: ¿sabes qué? Mira, yo sé que tu hermano falló, pero pídele perdón. ¿Y por qué yo? Jesús todo el tiempo te perdona, te lava los pies, cena contigo, te da misericordias nuevas. Y tú lo abandonas, tú huyes, y te sigue diciendo: amigo mío.
Y dentro de 8 días que vamos a tener los bautizos, vamos a hacer una introducción de algo, porque los bautizos es el morir en obediencia para resucitar juntamente con Cristo. ¿Y sabe algo? No podríamos hablar de eso sin hablar de lo que sucedió en esta cruz. Y esa es la introducción dentro de 8 días. Pero acá no termina todo. A ustedes les dieron unos papeles. Y yo sé que usted y yo hemos sido infieles, hemos sido desleales, hemos huido, lo hemos abandonado. Y yo no quiero que usted a ese papel que le prestaron, un lapicero, pero el papel es para que lo traiga acá a la cruz, lo deje de llamar el pecado como se llama. Señor, es que el miedo que tengo, la incertidumbre, la falta de perdón, el egoísmo, la amargura, la lascivia, la lujuria, empiece a llamar el pecado como se llama, porque si usted no lo llama como se llama, Satanás va a zarandearlo. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Porque Él estuvo dispuesto a hacer todo por ti. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu Señor? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu Rey? Porque Él desinteresadamente lo hizo todo por ti. Yo quiero pedirle a la iglesia que se ponga de pie, que empiece a escribir en ese papel lo que usted cree que es el pecado que lo está atacando. No prendan la luz, por favor. Un momentico, no la prendan. Prenda más fácil la luz de su celular. No pierda este momento, porque yo también tengo que escribir honestamente muchas de las cosas que tengo que poner ahí. Señor, es que yo miro con otros ojos a mi hermana, sabiendo que tengo esposa. ¡Ojo! Escríbalo. Señor, es que soy un egoísta con mi esposa. Escríbalo y tráigalo a la cruz, y que juntos en adoración el Espíritu Santo te hable. Porque lo que voy a cerrar es con algo diferente. Yo voy a orar por ti para que el fuego del primer amor se encienda como se encendió en Jeremías, y no podía callar. Por eso Jeremías lloraba y lloraba y lloraba. No porque fuera llorón, era porque le dolía el pueblo del Señor. Y a ti y a mí nos debería de doler el pueblo del Señor. Yo te quiero pedir que empieces a escribir esos pecados, que empieces a decir, incluso los servidores también, por favor, a Andrés, a Joan, a Mónica, escriban todas las cosas que están haciendo, porque es ahí donde, y si me traen a mí también uno con un lapicero, si es tan amable, porque es algo donde el Señor nos está diciendo, inclusive la permisividad con los hijos. Eso es un pecado. Vladimir lo dijo ahorita: disciplina a tu niño cuando esté pequeño. Y por favor, esposo, no le diga a la esposa: ojo, que callado mejor. Que cuando usted empieza a decir así, usted tiene una viga y ella tiene una astilla. Usted ponga los suyos y que juntos adoremos, y ponga todos los pecados, y yo quiero que los traigan aquí a la cruz. Padre, yo oro. ¿Sí? ¿Usted también ya puso sus papeles? Si me traen otros 3 papeles, por favor, para los chicos. Yo ya les presto de mi lapicero también. Nada más 3 papeles. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que todo pecado que está cayendo en el corazón de la gente, de las personas, de tus hijos, sea puesto con libertad. Ayúdale, Señor, a que ellos sean conscientes. Esa es la palabra, conscientes, de que puedan poner su pecado, el nombre de su pecado, en la cruz, porque tú moriste por ellos, tú moriste por sus pecados, y tú les vas a dar libertad. En el nombre de Jesús, amén. Cuando usted haya escrito su pecado, por favor póngalo acá, que vamos a adorar. Por eso les dije que se pusieran de pie.
gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido ya me halló. Sublime gracia de